Yo creo en la esperanza. Creo que todo el mundo cree en la esperanza, porque la esperanza es lo que te hace perseguir tus sueños. Tus sueños, tus anhelos son tus esperanzas. Querer formar una familia, querer ese trabajo que soñás, todo eso es esperanza. Y lo primero es que sí que creo que la esperanza al fin y al cabo llama los sentimientos, un estado emocional que te va a forzar a luchar por unos objetivos, a tener una expectativa positiva de cara a futura, y en malas situaciones, en situaciones complicadas, tener la esperanza de que las cosas siempre pueden mejorar, porque las cosas siempre pueden mejorar. Este sujeto es Superman. Claro que ahora es famoso, pero empezó igual que tú. Se estrelló en la tierra, no sabía lo que hacía, pero solo usa sus poderes para el bien, jamás para el mal. No lo olvides. En el mundo existen múltiples héroes, personas con habilidades fascinantes que hacen las cosas aún más fascinantes. Yo crecí junto a la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y las Amazing Spider-Man, y me enseñaron múltiples visiones y facetas de lo que es y significa ser un héroe. Pero Superman nunca destacó en torno a mi interés. Siendo bastante joven, creía que alguien que es fuerte y puede volar no era del todo interesante. No sudaba, no sufría, o simplemente no le costaba ser un héroe a comparación de otros. Y fue después de mucho tiempo que, revisando sus antiguas películas, que finalmente pude comprenderlo. Superman es tan humano que nos parece extraño. La madrugada del 26 de septiembre de 1983, un solo hombre estuvo frente a una pantalla, y al borde, el fin del mundo. Su nombre era Stanislav Petrov, un teniente coronel del ejército soviético, con la mirada cansada y los dedos tensos sobre el escritorio. En una sala sellada, bajo el resplandor rojizo de las alertas nucleares, recibió la peor noticia que un humano puede oír. Estados Unidos ha lanzado un misil nuclear. Luego 2, 3, 4, 5. La pantalla mostraba lo impensable. Un ataque en curso. Las alarmas gritaban, los protocolos eran claros. Responder, contraatacar, asegurar el equilibrio de poder. Pero Petrov no hizo nada. Imagina ese momento. Solo un poco. Millones de vidas dependen de tu juicio. Solo tienes segundos para decidir. ¿Confías en una máquina o en tu propio juicio? Petrov dudó, sospechó, pensó. 5 misiles no tenía sentido. Un ataque real habría sido masivo, no una provocación limitada. Así que desobedeció el protocolo. No informó a sus superiores como debía. Apostó por la cordura y acertó. Era una falsa alarma. Un error del sistema satelital soviético confundió los reflejos del sol sobre las nubes con el lanzamiento de un misil. Si Petrov hubiera seguido las órdenes, el mundo hubiera entrado en una guerra nuclear. Y probablemente tú y yo no estaríamos aquí hablando de esto. Stanislav Petrov no fue celebrado. Pasaron décadas antes que su historia saliera a la luz, y vivió el resto de su vida con modestia, casi en el anonimato, muriendo en 2017. Petrov no tenía un traje llamativo, ni habilidades sobrehumanas, pero entendía el significado de la responsabilidad. Porque al final no son las cosas llamativas que caracterizan a un héroe. Son los actos de valor, las acciones desinteresadas y la fuerza de tomar la propia responsabilidad lo que te vuelve un verdadero héroe.
Si te detienes a pensar un momento, es bien sabido que siempre han existido héroes o superhéroes a lo largo de toda la historia. Pues si revisamos un poco, cada civilización tuvo un personaje emblemático por ser extraordinario y heroico. Uno de los más reconocidos sería Hércules, después tenemos a Aquiles, Huitzilopochtli o Susano de la japonesa. E incluso una de las primeras historias de la propia humanidad es sobre un héroe, la historia de Gilgamesh y el rey legendario de la ciudad de Uruk, una antigua ciudad sumeria, y siendo el protagonista de la epopeya de su mismo nombre de Gilgamesh, la obra literaria más antigua de la que se tiene información. Una historia que toca temas como lo sería la amistad, la muerte y la búsqueda del sentido de la vida. Pensamientos muy humanos y relacionados a las circunstancias de la época en la que se encuentra, llevándome a pensar que la humanidad siempre ha tenido héroes, desde los orígenes mitológicos hasta personajes que existieron a lo largo de la historia, reconocidos por sus hazañas y sobre todo por los valores que estos transmitían. ¿Pero por qué? Porque en cada época, en cada civilización y contexto hay alguien que podemos llamar héroe. En cada rincón del planeta, en cada paso del tiempo, encontramos una figura que se alza sobre las demás. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha intentado dar sentido al mundo a través de las historias, antes de que existiera la propia escritura, antes de los imperios y las religiones organizadas. Los pueblos transmitían sus conocimientos orales por medio de mitos y leyendas, y en el centro de muchas de estas narraciones estaba el héroe. Y esto no es una simple coincidencia. El héroe es el modelo narrativo recurrente, a lo que el mitológico Joseph Campbell llamó monomito o viaje del héroe, un patrón narrativo en el que una figura ordinaria se ve empujada fuera de su mundo, atraviesa pruebas, desafíos y regresa transformada, y la razón por la que este patrón se suele repetir es porque simboliza la lucha de todo ser humano contra el entorno, contra la injusticia y contra sus propios miedos. Pero más allá de lo personal, los héroes también cumplen funciones sociales y culturales. En las sociedades antiguas, los mitos heroicos eran herramientas pedagógicas, enseñaban qué estaba bien y qué estaba mal, qué se debía temer y qué se debía venerar. Un héroe que vence a un monstruo simboliza la victoria del orden sobre el caos. Un héroe que muere por su pueblo transmite la idea de sacrificio por el bien. Un héroe que desobedece a los dioses y paga el precio como Prometeo nos advierte sobre los límites del conocimiento o del orgullo. Por eso los héroes eran contados, representados, esculpidos y usados para unir a los pueblos bajo un mismo relato. ¿Te suena familiar? A inicios del siglo XX, el mundo pasaba por una era complicada. La Gran Depresión había dejado a millones en la ruina. El fascismo crecía en Europa y en Estados Unidos los sueños parecían tan lejanos como las propias estrellas. Pero en ese contexto sombrío, nació un ser más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un solo brinco. Nació Superman. De la mente de los adolescentes judíos Jerry Siegel y Joe Shuster, siendo los dos hijos de inmigrantes, ambos viajaban al margen de su sueño americano, y ambos, como muchos jóvenes marginados, miraban al cielo buscando algo más. Jerry Siegel perdió a su padre cuando este apenas tenía 17 años. Su padre murió de un infarto durante un robo a su tienda. Algunos creen que desde entonces Jerry empezó a imaginar una figura invulnerable, incorruptible, un hombre que nunca podría ser herido por una bala. Juntos, Siegel y Shuster crearon a Superman en 1933, pero en ese entonces nadie tenía interés en publicarlo. El personaje dormía entre las páginas rechazadas hasta que una pequeña editorial llamada Detective Comics, hoy DC, les compró los derechos por $130, unos $3.300 actualmente. En 1938, Action Comics número 1 presenta al mundo a Superman. Pero no era aún el dios que conocemos hoy. No volaba, no saltaba, no tenía visión láser, solo fuerza. Y más que salvar al mundo, se enfrentaba a esposos abusivos, políticos corruptos y explotadores laborales. Superman en sus inicios no era un guardián cósmico, era un vengador social, un símbolo de la justicia para los que no tenían voz. Era en el fondo un extranjero, tratando de encajar en un mundo que no era el suyo. Un inmigrante del planeta Krypton, criado como estadounidense. Para Siegel y Shuster, Superman era también una metáfora de su propia identidad judía. Una forma de hablar del exilio, del desarraigo, de la doble vida. Clark Kent era la máscara. El tímido periodista, el marginado, el que nadie jamás notaría. Pero Superman era más que eso. Pues era un ejemplo de lo que muchos quisieran llegar a aspirar. Ser fuertes, valientes y justos.
Superman logró darle forma a lo imposible. Demostró que la ficción podría tener esperanza, y que esa esperanza podía volverse un fenómeno cultural. Durante la Segunda Guerra Mundial fue símbolo de la lucha contra el nazismo. En la posguerra se convirtió en el rostro de la moral americana, y en los años de la Guerra Fría se transformó en el protector global, llevándome a la conclusión de que Superman es la definición del término héroe, pues creencias e ideales del momento suelen ser representados en algo o en alguien, como lo serían la búsqueda de un símbolo de fuerza, justicia y bondad, debido a su altruismo, haciéndonos imaginar una posible solución, una cuando hay una injusticia o un dilema, una especie de milagro que nos salve y sobre todo termine con el problema, porque cuando hay una injusticia o dilema, siempre tendremos la esperanza de combatirlo. Y esa idea de esperanza es Superman. Esto termina diciéndome que, ¿acaso Superman es la mera representación de una solución perfecta a todos los dilemas? ¿Como si de un sueño se tratara? Los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. ¿Qué opino de la esperanza? Que es lo más lindo que hay. Es lo que te hace moverte por absolutamente todo. Estoy completamente a favor de la esperanza. Hay que saber cuando algo no se puede, que es la parte más difícil, pero si vos no crees que algo se puede, ya tenés la pelea perdida. Así que la esperanza es vital. ¿Vale? Entonces creo que sí que es algo muy necesario, que también nos ayuda a luchar por objetivos. Al fin y al cabo, lo que nos motiva en esta vida, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es viaje antes que destino, y es que siempre en el camino de esos objetivos que nos ponemos para llegar a un objetivo, no se lograrían sin la esperanza. Y para hacer esos objetivos necesitamos la motivación, ¿vale? Para conseguir esos objetivos, que nos lleguen a un resultado final. Y eso solo, la gasolina de eso es la esperanza. Superman es anticuado y aburrido. Es lo primero que muchos opinan al pensar en Superman, pues como un héroe técnicamente perfecto podría ser interesante. Incluso los temas que relacionan a Superman lo hacen sonar bastante anticuado, siendo el cliché de superhéroe bondadoso, altruista a pesar de todas las cosas. Una idea que muchos comparten, pues en circunstancias realistas, ¿cómo alguien con el poder de destruirlo todo decide no hacerlo? Y esa duda de cierta forma es coherente. ¿Por qué Superman hace lo correcto? Porque un ser que no es humano llegaría a preocuparse por nosotros. Y la respuesta más corta sería, es porque es la propia humanidad de Superman lo que lo hace ser Superman. Pues una de las cualidades más reconocidas de Superman es que elige ser Superman. Y el factor de elegir es lo que lo caracteriza tanto, porque podrá ser un alienígena con superfuerza, rayos láser y el último hijo de Krypton, pero elige por decisión propia ser igual a nosotros. Superman tiene necesidades como nosotros mismos. En las historias, el ser diferente le ha generado una especie de deseo de pertenencia, pues él también busca ser aceptado y encajar. Él elige la simpleza a pesar de poder ser un dios, y camina entre nosotros como si uno más. Superman no termina separándose mucho de nosotros. Lo que identifica a Superman es que a pesar de tener el poder de destruirlo todo, él elige hacer lo contrario. Y esa decisión es lo que define a Superman, siendo esta búsqueda de identidad una parte fundamental del significado de Superman. Alguien que con todo su poder tiene los mismos problemas, alguien que siendo un extranjero se siente como parte de la Tierra, que al ser diferente termina empatizando con los humanos y elige ser un héroe e inspirarnos, volverse un símbolo de la esperanza. Despierto todas las mañanas y aunque no sepa lo que tengo que hacer, pongo un pie delante del otro y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Y esa es mi mayor fortaleza. Y solo espero que algún día, por el bien del mundo, logres entender que también es la tuya. La esperanza es un sentimiento de búsqueda. En un mundo de no, la esperanza termina siendo un tal vez sí, sin saber a ciencia cierta si será realidad, tal vez incluso hasta un sueño. En un mundo donde la deshumanización se está empezando a normalizar, donde la injusticia, el dolor y el egoísmo es lo establecido, alguien que se interponga a esa idea, que vaya en sentido contrario al ser una buena persona, termina inspirando a otros más, terminando siendo
un propio símbolo de esperanza, porque esa simple idea es Superman, un ser todopoderoso e indestructible que elige ser una buena persona, a pesar de las dificultades y contradicciones a lo que se cree establecido, afrontando problemas humanos y viviendo como nosotros, con valores e ideales firmes como la empatía. Superman termina volviéndose una contradicción a este mundo, termina volviéndose un rebelde, y en un mundo lleno de odio y cinismo, la amabilidad y la bondad son el mayor acto de rebeldía que se puede hacer. Eres lo que tú decides ser. Superman.